Muy buenas noches, mi nombre es José Carlos Martínez Bolaño y voy a hablar sobre la telectasia. La telectasia, en definición, empezaremos con la definición, luego con sus causas, sus síntomas, su diagnóstico y su tratamiento, y una pequeña conclusión. En la definición tenemos que se define como la telectasia es aquel colapso parcial o total del tejido pulmonar, lo que provoca una pérdida del volumen de una o más áreas del pulmón. Esto ocurre cuando los alvéolos, que son una pequeña estructura encargada del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, se vacían de aire y colapsan. Existen varias causas que pueden originar la telectasia. Entre las más comunes encontramos obstrucción bronquial, comprensión pulmonar, anestesia general o cirugía e infecciones respiratorias. Y en los síntomas ya depende de la extensión del colapso pulmonar. En casos leves puede ser asintomática, pero en cuadros más extensos el paciente puede presentar una dificultad para respirar, que se conoce fácilmente como disnea, la tos persistente que por lo regular siempre se encuentra, un dolor torácico. En casos severos ya se encuentra una disminución del oxígeno en sangre. Para el diagnóstico, primero que todo manda al médico a hacer una radiografía de tórax, donde se puede observar la disminución del volumen pulmonar, la desviación del mediastino hacia el lado afectado y la elevación del diafragma ipsilateral, aumento de la densidad del área colapsada y, si el médico lo recomienda o lo ve necesario, se realiza una tomografía para definir la extensión y las causas del colapso. El tratamiento. Eh, el tratamiento se puede tratar la telectasia dependiendo de cómo se dio la telectasia en su cuerpo, ya que se puede reexpandir el pulmón y mejorar la ventilación, que es lo que más se busca. Y esto depende también del tipo de telectasia, ya que puede ir desde los ejercicios de respiración profunda y fisioterapia respiratoria hasta en algunos casos se usan broncodilatadores o cirugía, ya si hay una obstrucción mecánica. Y se utiliza en muchos casos el drenaje de secreciones o eliminaciones del cuerpo extraño. Como dije anteriormente, depende de cómo se genera la telectasia. En conclusión, la telectasia es una condición que implica la pérdida del volumen pulmonar y lo que puede presentarse por diferentes causas. Como tecnólogos en imágenes diagnósticas que somos, es fundamental identificar sus signos radiológicos para contribuir al diagnóstico oportuno y al manejo adecuado del paciente. Y con esto también quiero afirmar de que nosotros como tecnólogos también tenemos una pequeña un pequeño compromiso o un gran compromiso con el paciente, ya que nosotros no podemos tratarlo como cualquiera si viene con alguna de estas patologías que es delicada, ya que viene con un dolor torácico. Entonces, en referencia a la imagen que pongo aquí de referencia, tenemos una atelectasia bilateral. Sabemos que es bilateral en el sentido de que están los dos, se encuentra el aumento de densidad en la silueta de los diafragmas y se ve una imagen aquí de alta densidad o radio opaca aquí al lado de el corazón. Así que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Marcela Serpa, del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. El tema a socializar es neumotórax. Es una patología caracterizada por la presencia de aire en el espacio pleural, lo que ocasiona el colapso parcial o total del pulmón. Puede ser espontáneo, traumático o iatrogénico. El espontáneo ocurre con mayor frecuencia en hombres jóvenes y delgados, generalmente por una ruptura de bullas subpleurales. El traumático aparece tras golpes o heridas y el atriogénico después de procedimientos médicos como biopsias o ventilación mecánica. A continuación presento caso clínico. Paciente masculino de 25 años, previamente sano, consulta por dolor torácico súbito en el lado derecho y dificultad para respirar después de hacer ejercicio.
Al examen físico se evidencia disminución de los ruidos respiratorios y timpanismo a la percusión. La radiografía de tórax confirma un neumotórax espontáneo derecho. El diagnóstico diferencial incluye embolia pulmonar, neumonía con derrame pleural, hemotórax traumático y pleuritis. Para precisar el diagnóstico se utilizan estudios complementarios como radiografía de tórax, ecografía pulmonar de urgencia y, en casos seleccionados, una tomografía torácica. El manejo depende de la severidad y estabilidad clínica en pacientes inestables o con neumotórax. Atención: se requiere descompresión inmediata con aguja, seguida de drenaje torácico definitivo. En casos estables con neumotórax pequeño, puede optarse por observación y oxígeno suplementario. Cuando el neumotórax es moderado o grande, el paciente presenta disnea importante, se recomienda colocar un drenaje pleural con tubo o catéter pequeño. Si existe fuga aérea persistente por más de 72 horas o recurrencia, se indica tratamiento quirúrgico mediante toracoscopia y pleurodosis. En conclusión, el neumotórax es una condición potencialmente grave. El reconocimiento oportuno de sus signos clínicos y radiológicos, sumado a la elección adecuada del tratamiento, resultan fundamentales para garantizar un pronóstico favorable. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Marcela Castillo, estudiante de programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este video voy a sustentar el caso clínico de una paciente femenina de 73 años con sintomatología respiratoria. Relato del caso. Se trata de una paciente de 73 años que consulta por disnea y tos sin expectoración. Presenta antecedentes de tabaquismo y exposición a biomasa. Al examen físico mostró desaturación con una SpO2 del 78%, requiriendo oxígeno por cánula nasal a 2 litros por minuto. Los ruidos respiratorios evidencian escasos roncus en las bases pulmonares. Patología analizada: neumonía adquirida en la comunidad. Explicación teórica: el análisis clínico y radiológico sugiere una neumonía adquirida en la comunidad. Esta es una infección del parenquima pulmonar causada generalmente por Streptococcus pneumoniae u otros agentes infecciosos. Se caracteriza por inflamación alveolar y consolidación del tejido pulmonar, que impide un adecuado intercambio de oxígeno. Diagnóstico diferencial. Comparación con otras patologías. El diagnóstico diferencial incluye patologías como EPOC, derrame pleural, atelectasia y neumotórax. Sin embargo, en este caso los signos clínicos, tos con expectoración, fiebre previa y hallazgos auscultatorios se alinean con una infección pulmonar aguda más que con un proceso obstructivo o traumático. Exámenes y tratamiento. Para confirmar el diagnóstico, se recomienda realizar una radiografía de tórax en proyección postero-anterior y lateral, pruebas de laboratorio como hemograma y PCR y prueba de antígeno para COVID-19. El tratamiento incluye antibióticos de amplio espectro, oxigenoterapia, hidratación y vigilancia médica en observación. Conclusión. Este caso evidencia la importancia de la valoración clínica y el apoyo radiológico en el diagnóstico de patologías respiratorias. La neumonía adquirida en la comunidad, si se diagnostica y se trata oportunamente, tiene un pronóstico favorable, especialmente en pacientes con factores de riesgo como la edad avanzada. Cordial saludo, mi nombre es Rosalvira Yeneris Cárdenas, estudiante del curso de Patología Radiológica 1, y en el presente video estaré hablando sobre la descripción del caso clínico de una paciente femenina de 73 años, su cuadro clínico general y el análisis de la patología trauma en tórax, desde el punto de vista radiológico. Descripción del caso clínico. La paciente es una mujer de 73 años que consulta por disnea y tos sin expectoración, sin presentar fiebre. El examen físico se encuentra con desaturación de oxígeno, por lo cual requiere oxígeno suplementario
por cánula nasal a 2 litros por minuto. Entre sus antecedentes encontramos extabaquismo durante aproximadamente 10 años, exposición a biomasa ocasional por 6 meses y hiperuricemia como antecedente patológico. En el examen físico se observa estado general adecuado, ruidos cardíacos taquicárdicos, ruidos respiratorios con escasos roncus en bases pulmonares, frecuencia cardíaca elevada, 121 por minuto, saturación de oxígeno 72%, lo cual indica hipoxemia importante. Patología analizada es trauma en tórax. El trauma torácico es una lesión grave en el pecho que puede afectar estructuras vitales como pulmones, corazón, vasos sanguíneos o la caja torácica. Este tipo de trauma puede clasificarse en trauma cerrado por golpes o accidentes y trauma penetrante por heridas o fracturas costales que lesionan órganos internos. Mi nombre es Cindy Paola Manjarrés González y les estaré hablando acerca de las masas mediastinales, patologías clínicas, diagnósticos y tratamientos. Bueno, las masas mediastinales son crecimientos anormales o lesiones que se localizan en el mediastino, el área del tórax limitada por el esternón delante, la columna vertebral atrás, los pulmones a los lados y el cuello arriba y el diafragma abajo. Esta zona contiene órganos vitales como el corazón, la glándula timo, la tráquea, el exófago, grandes vasos sanguíneos y ganglios linfáticos. La patología, el diagnóstico y el tratamiento dependen en la gran medida del comportamiento del mediastino en el que se localiza la masa anterior, medio o posterior y de la naturaleza del crecimiento benigno o maligno. Las patologías clínicas, causas y síntomas más comunes en el compartimiento son en el mediastino anterior, es la ubicación más común en adultos, se encuentran frecuentemente timomas, linfomas y teratomas. En el mediastino medio predominan los quistes bronquiales, pericardios y el agrandamiento de ganglios linfáticos, linfadenopatías. En el mediastino posterior principalmente tumores neurogénicos que se originan en los nervios a menudo benignos en niños. Los síntomas muchas veces, esas masas, especialmente las pequeñas o benignas en adultos, son asintomáticas y se descubren de forma accidental en una radiografía de tórax. Cuando hay síntomas se debe a la presión e invasión de las estructuras que incluyen dolor torácico, tos, dificultad para respirar, dificultad para tragar y ronquera y el síndrome de la vena cava superior. El diagnóstico por imágenes radiográficas, imágenes de tórax, tomografía computarizada con contraste, resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones. Diagnósticos histopatológicos, que es la biopsia, generalmente es imprescindible para determinar el tipo de masa maligno o benigna y el subtipo específico. Y planificar el tratamiento. La muestra puede obtener mediante biopsia por aguja guiada por TC, mediastinoscopia o toracoscopia asistida por video. Este último procedimiento quirúrgico es menos invasivo para obtener una muestra o a veces extirpar toda la masa. La biopsia quirúrgica abierta, análisis de sangre. El tratamiento pueden ser cirugía, quimioterapia, radioterapia, antibióticos o antifúngicos y una observación espera vigilada. Si la masa es pequeña, benigna y asintomática, el médico puede optar por una vigilancia regular en lugar de un tratamiento inmediato.